discípulo, iglesia, haz discípulo. Levanta tu mano y alaba. Si hacemos esto y obedecemos, Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por eso yo veo gente que ha envejecido y está joven, porque es que está siendo discípulo, está impartiendo vida, está dando vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor, al borde de tu gran trono, Señor. Aleluya. Yo quiero que adores como discípulo, no como miembro. El miembro mira y no alaba, pero el discípulo sabe adorar. Dice que estas mujeres, cuando vieron a Jesús, se postraron. Eran discípulos. Cuando vieron a Jesús se postraron, porque eran los discípulos. El discípulo sabe adorar, el miembro no. El miembro viene a ocupar una silla. Aleluya. Por eso hay que enseñarlos. Adoremos al Rey. Al borde de tu gran trono, Señor, me postraré hoy a ti. Aleluya. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. De nuevo. Al borde, dile. Vamos, discípulo, alaba. De tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principado, aleluya, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Aleluya. Sí, Señor. Con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate, dile. Corónate con mi alabanza. Dile. Nombre el vencedor. Gracias, Señor, en esta mañana. Adore a Cristo en esta mañana. Adora a Cristo. Adora algo en ti. Algún malestar. Es inevitable que cuando entre la palabra no sea sano. Amén. Si está respirando, bríndele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, la casa que Dios escogió para que usted se congregue, para que usted venga a buscar su rostro y para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Quiero informarles que estuvimos ayer en Las Palmas, un servicio de bendición. ¿Cómo está creciendo esas palmas, hermano? Ya no solamente tenemos que pedir al Señor lote para acá, sino tenemos que pedir un lote para Las Palmas también. Esta iglesia está pariendo iglesia. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y es así porque la Biblia dice, no habrá estéril en tu casa. Cuando el Señor habla de no habrá estéril, es que no habrá personas que no traigan al evangelio a otras almas. Amén. Gloria a Dios. Así que quiero hoy también decirles que hoy tenemos servicio de siembra. Dios está trayendo bendición. Dios está añadiendo bendición. Estoy que huelo esas bendiciones. Ya ese lote, ya los huelo. Ya yo creo que Dios está, ese poder de resurrección
la iglesia ha entrado en un nuevo resurgir, en un nuevo caminar en el Espíritu del Señor. Amén. Y vamos a buscar, por favor, rápidamente, porque el tiempo apremia. Vamos a buscar rápidamente Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Quiero también decirles que este domingo sí voy a pasar la programación de oración. No lo había pasado porque estaba esperando que los hermanos estuviesen orando, que se acostumbren a orar sin que el pastor los mande. Para que el discípulo tiene que orar, así no los manden, ya sabe que el discípulo tiene que orar, amén. Pero esta semana voy a pasar la programación, ahora en la tarde paso la programación de oración. Allí están metidos ustedes. Usted sabe que se metió otra muchacha en el grupo, una hermana. Estamos creciendo. Los que fueron a Las Palmas, ¿vieron cómo estaba eso ayer? Mire, hermano, estamos creciendo para la gloria y honra del Señor. Y estamos dándole quisiera que el hermano Jorge se anexara en la casa del señor Juan, ¿no? Porque estamos dándole la clase de bautismo al señor Juan. Nos gustaría que usted, si no se ha bautizado, se acerque, reciba las clases para que bajen el bautismo también, que vamos a hacer dentro de un mes en la iglesia. Amén. Eso son los días miércoles en la casa donde está el señor Juan. Nosotros le podemos colaborar para llevarlo. Entonces, estamos en eso. Porque estamos discipulando, creo que vamos a tener como 4 clases, porque dentro de un mes los bajamos a las aguas. Todos los hermanos que se quieran bajar a las aguas. Amén. Juan capítulo 3, verso 5, dice así. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, que salgamos edificados, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, gozosos, contentos, recibiendo el Evangelio de Jesucristo. Amén y amén. Esta palabra voy a ver si puedo finalizar con el nuevo nacimiento, pero esta palabra está inserta en ese estudio que hicimos el día miércoles en el ayuno, donde estuvimos hablando algunas diferencias entre el Nuevo y el Antiguo Testamento y cómo nosotros debemos estudiar el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento ciertamente es una inspiración de Dios. Dios inspiró a los hombres de Dios, pero hay que analizarlo de acuerdo a ese nuevo pacto, al pacto del Evangelio de Jesucristo en la sangre de Jesucristo. Y por eso tenemos que hablar que una de las cosas que no tenía el Antiguo Testamento, era el nuevo nacimiento. Una de las novedades, recuerde que el nuevo pacto, este Nuevo Testamento, conserva las cosas de Dios. Escuche, mire cómo estoy hablando claramente. Este nuevo pacto, el de la sangre de Jesús, el Evangelio de Jesucristo, conserva lo que Dios dijo en el antiguo. Diga, lo que Dios dijo, no lo que dijo el hombre. Conserva las cosas de Dios del pasado, del Antiguo Testamento, y le añade cosas nuevas. Diga, añade. Entonces, una de las cosas que no poseía el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto era el nacer de nuevo. Nadie en el Antiguo Pacto, nadie en el Antiguo Testamento podía nacer de nuevo. Pero ahora en este nuevo pacto, en el pacto de la sangre de Jesús, en el Evangelio de Jesús, ahora se puede nacer de nuevo. Y esto es importante, porque esto hace una diferencia notoria entre lo que es un siervo no nacido de nuevo. Escuche, estoy hablando de siervo, es decir, que un hombre de Dios. Un siervo no nacido de nuevo en el antiguo pacto contra un siervo nacido de nuevo en este pacto. Y vamos a ver alguna diferencia. ¿En qué se diferencia ese nuevo nacimiento? Porque la gente cree que el nuevo nacimiento es hacer milagros, hacer cosas. Y vamos a ver según la Biblia, qué es lo que refiere la Biblia, ese nuevo nacimiento, a qué se refiere, en qué es que somos nacidos de nuevo. Y para ellos dice la palabra que cuando nosotros recibimos al Evangelio, recibimos la palabra del Señor, pues dice el Espíritu Santo viene a morar en nosotros.
Y dice que el Espíritu Santo nos revela lo más profundo de Dios. Diga, nos revela lo más profundo de Dios y nos lo hace saber. El antiguo pacto no le podía revelar a nadie la voluntad de Dios. El antiguo pacto no podía revelarle a la persona. ¿Qué es la palabra revelar? La palabra revelar, diga, es ver. Jesús le dijo a Nicodemos, si para que puedas ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Entonces le estaba diciendo, para que puedas revelarte, para que yo pueda revelarte lo que quiero en el cielo, lo que hay en el cielo, tienes que nacer de nuevo. Entonces el revelar significa el paso para nacer de nuevo. Dios no puede revelarle a alguien que no ha nacido de nuevo. Ahora la Biblia dice que toda la escritura, cuando el apóstol Pablo habla de toda la escritura, en ese tiempo se refería al Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento aún no estaba escrito en ese tiempo. Cuando Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y apta para redarguir y enseñar, se estaba refiriendo al Antiguo Pacto. Entonces él dice que la palabra del Antiguo Pacto dice, es una inspiración de Dios. Es diferente la palabra inspirar a la palabra revelar. Dios no le podía revelar a los antiguos el evangelio. ¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo. Tenía que inspirarlos, tenía que darle un soplo. La inspiración es un soplo de Dios. Y esto es muy importante, porque cuando entonces nosotros vamos a estudiar el Antiguo Testamento, tenemos que verificar y tenemos que observar que allí había una inspiración, un soplo de Dios. No había revelación de Dios. ¿Me está entendiendo? Y por eso cuando nosotros vamos a estudiar el Antiguo Pacto, tenemos que estudiarlo bajo la luz del Nuevo Pacto, que ya no es una inspiración. Dijo Pablo, yo recibí este evangelio por revelación de Jesucristo. Ya este Nuevo Pacto nos revela, no nos inspira, sino que nos hace ver las cosas tal cual como son en el Espíritu. Y vamos a ver unos ejemplos de cómo algunos de los antiguos veían o pensaban, veían o tenían una imaginación de Dios, y cómo en el Nuevo Testamento, en la gracia, en la sangre, en el pacto de la sangre de Jesucristo, vamos a ver cómo cambia, cómo Pablo puede visualizar las cosas diferente a lo que lo veían los siervos del antiguo pacto. Vamos a buscar, por favor, rápidamente. Vamos a buscar rápidamente. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Escuche bien, Deuteronomio capítulo 8, verso 2 en adelante. Este versículo lo habla un siervo de Dios. ¿Pueden haber siervos de Dios que no hayan nacido de nuevo? Claro que sí. Aquí, Moisés, y estoy tomando a Moisés, pero puedo tomar a David, puedo tomar a Saúl, puedo tomar a Samuel, puedo tomar a Elías, cualquier siervo de Dios del Antiguo Testamento, pero en este caso voy a tomar a Moisés, porque es que se predica mucho sobre este tema y se predica de la manera incorrecta. Entonces, ¿pueden haber siervos de Dios no nacidos de nuevos? Sí, pueden haberlos. ¿Pueden haber pastores que pastorean no nacidos de nuevo? Sí, pueden haberlos. ¿Pueden haber evangelistas que predican el evangelio no nacidos de nuevo? Sí, pueden haberlos. ¿Por qué? Porque este versículo me indica que Moisés fue un siervo de Dios llamado por Dios, pero no era nacido de nuevo. Y como siervo de Dios, como él cumplió el llamamiento que Dios le dijo, pero no pudo trascender, no pudo dirigir al pueblo con eficacia, porque le faltaba nada más y nada menos que nacer de nuevo. Una persona que no es nacida de nuevo no está en capacidad de dirigir a un pueblo. Por eso dice, mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Está hablando de revelación. Amén.
Entonces, Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice, Moisés hablando al pueblo, mire lo que Moisés le habla al pueblo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, por estos 40 años en el desierto, para afligirte. Mire cómo habla Moisés. Según este versículo, Moisés dice, Dios te metió en el desierto y te hizo meter 40 años en ese desierto pasando trabajo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de meterlo según este versículo? Y es importante que usted aprenda a leer. Por eso es que tenemos que leer esto con la lupa del Evangelio, con la lupa del nuevo pacto. Porque mucho se predica así terriblemente. ¿Cuál era el propósito de meterlos? Mire cuál era el propósito de meterlos según este versículo que Moisés habla. El propósito que Dios quería meter los 40 años en el desierto a pasar trabajo era para afligirlo. Dice allí, ¿para qué? Te metió para afligirte, ni siquiera para enseñarte, para afligirte. Si leemos ese versículo así, es la voluntad de Dios meterte en los problemas, en los desiertos, en las dificultades, para afligirte. Dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Imagínese usted, si Dios sabe todo lo que hay en los corazones, todavía este Señor no tenía revelado que Dios conocía los corazones de todo el mundo. No había revelación, diga, no había nacido de nuevo. Si no había revelación, no había nacido de nuevo. Por lo tanto, estaba dando una enseñanza errónea al pueblo. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3, y vuelve a decir, y te afligió. Es voluntad de Dios, según este versículo, afligirte. Te portes bien o te portes mal, es voluntad de Dios darte palo. Y te hizo tener hambre. El que causó el hambre al pueblo, según este versículo, es Dios. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, que la habían comido. Y aquí sí viene la palabra de Dios, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, si leemos este versículo así, entonces nosotros podemos ver por qué la gente predica así. ¿Qué se predica hoy? Dios te va a meter en un proceso. Dios te va a afligir para enseñarte una cosa. Dios te va a meter te va a hacer pasar hambre para demostrarte su poder. Dios te va a afligir porque Dios te tiene preparado un desierto. ¿Usted no ha oído esas prédicas? Y la basan por esto. Por eso yo les decía a ustedes que son poquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquísimos lo que predican el Evangelio. Pero esta iglesia va a predicar el Evangelio, ¿ven? Por eso es que el Señor le dijo a la pastora, ustedes tienen el poder de resurrección del Evangelio. Estamos resucitando lo verdaderamente que es el Evangelio. Ahora vamos a ver, eso lo veía, esa era la inspiración que tenía Moisés de Dios. Pero ahora vamos a ver cómo ve este asunto, como lo ve, por ejemplo, Pablo, ¿no? Y vamos a buscar, por favor, vamos a hacer una analogía, una comparación de cómo lo veía Moisés y cómo lo veía Jesús y cómo lo veía Pablo. Vamos a buscar Juan 16. Esto es muy importante, hermano. El Evangelio va a crecer cuando prediquemos realmente el Evangelio. ¿Por qué las iglesias no avanzan? ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué? Porque no se está predicando el Evangelio. Ese es el problema. El Evangelio, lo que trae la presencia de Dios es el Evangelio, nada más. Juan 16, verso 33. Juan, capítulo 16, verso 33. Dice, esto lo habla Jesús. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Tribulación, como decía Moisés.
hambre, persecución. No, para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis que aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora bien, fíjese bien, Jesús dijo, en el mundo tendréis que. ¿Y qué dijo Moisés? Que Dios te metió en el desierto para afligirte. Ahora usted está viendo la diferencia de visión que hay aquí. Moisés dice, Dios te metió en el desierto para afligirte. Y el Señor le dice a Moisés, caballero, eso no es así. Usted tenía visión, usted no era nacido de nuevo, usted tenía una inspiración. La revelación es esta, en el mundo tendréis aflicción. ¿Me está entendiendo? Y vamos a ver quién gobierna el mundo. Vamos a buscar primera de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19. ¿Lo tienen allí? Dice, sabemos, esto lo escribió Juan, un siervo nacido de nuevo. Fíjese la diferencia. Juan capítulo 5, verso 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? Entonces, ¿quién es el que te aflige? Si Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Quién es el que te aflige? Dios. ¿Ah? Si leemos a Moisés decimos que es Dios. Por eso el apóstol Pablo a Moisés decía, cuando leen a Moisés, no decían cuando leen la palabra de Dios. Cuando leen a Moisés. Entonces, allí estamos viendo una revelación y la diferencia de lo que es ser inspirado a lo que ser revelado. Moisés pensaba que era un propósito de Dios afligir a su pueblo. Y el Señor le está diciendo aquí, Jesús le dice, en el mundo tendréis aflicción. Y Juan, nacido de nuevo, dice, exactamente dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, 2 más 2 son 4. Si el mundo entero está bajo el maligno, ¿quién es el que te aflige? Diga el maligno. El pueblo de Israel no podía entender que cuando ellos salieron al desierto, ellos se habían escapado de Faraón, pero de Satanás no. Ellos no sabían y no podían ver, porque no eran nacidos de nuevo, el mundo espiritual. Ellos no podían ver que el que los estaba afligiendo en el desierto no era Dios, sino era el maligno. ¿Me está entendiendo? Ellos no podían entender que el que los afligía en el desierto no era Dios. Por eso es que Moisés dice, como no era nacido de nuevo, Dios te trajo en un desierto para afligirte. Y no lo culpamos porque es que no era nacido de nuevo. Entonces podemos ver que una persona no nacida de nuevo puede hacer grandes milagros. ¿Cuántos milagros no hizo Moisés? Abrió el mar, puso a temblar el ejército, hundió al ejército de Faraón en el mar. Uno nacido de Dios puede hacer milagros, pero uno nacido de Dios enseña erróneamente la iglesia. ¿Me está entendiendo? Y cuando uno nacido de Dios enseña erróneamente a la iglesia, la hace morir en el desierto. El Señor dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Miren lo peligroso que es estar bajo por eso es muy peligroso, hermano. Estar bajo una cobertura de una persona que, aunque haga milagros, al hacer milagros no te garantiza que tú naciste de nuevo. ¿Me está entendiendo? Moisés hacía milagro o no hacía milagro. Sin embargo, estamos viendo por la escritura que estaba mal enseñando al pueblo. ¿Me está entendiendo? Moisés le dijo, es la voluntad de Dios afligir al pueblo. Y Jesús le dice, te equivocaste, Moisés. El que en el mundo tendréis aflicción. En el mundo donde gobierna Satanás, el que te aflige es Satanás. Está viendo lo que significa nacer de nuevo. Diga, es entender la revelación de Dios. Eso es nacer de nuevo, no es hacer milagros. Pero es tan importante el nacer de nuevo porque Moisés no pudo hacer al pueblo entrar y todos, solamente se salvó Josué y Caleb de esa generación. Pero todos los que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto.
Es tan peligroso cuando alguien, no me congrego aquí, me congrego allá, me congrego, no, porque es el mismo evangelio. Cuidado, te vas a congregar en una persona que no ha nacido de nuevo, así haga milagro, porque te mueres en el problema. No te puede dar la solución del problema. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Sigamos Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 12. En adelante. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Santiago es un siervo de Dios nacido de nuevo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que los aman. La versión Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, para que después de superadas reciban la corona de vida. Santiago capítulo 1, verso 12. Miren lo que está diciendo. En este Reina Valera pone a la prueba y a la tentación. Es más, yo estuve buscando el griego, la traducción, y es exactamente prueba y tentación. Las palabras son muy similares, son sinónimos. Dice: bienaventurado el que soporta la tentación. Mire, porque cuando haya resistido la prueba, es decir que, oye, debería decir bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la tentación, ¿verdad? Para que tenga sentido. Pero fíjense que usa prueba y tentación, son palabras muy similares que casi vienen del mismo origen griego. Dice: bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es decir, prueba y tentación los mete en la misma. En pocas palabras está diciendo que la prueba y la tentación son dos cosas que van de la mano. ¿Me está entendiendo? Dice: cuando usted es tentado, y dice así, el verso 13, cuando alguno es tentado o probado, es lo mismo. Cuando alguno es tentado o probado, no diga que es tentado de parte de Dios. Este siervo es nacido de nuevo. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahora, ¿qué dice Moisés? Dios te llevó al desierto para probarte. Ahora este siervo de Dios, nacido de nuevo, Moisés, te equivocaste. Dios no puede probar a nadie, ni él tienta ni prueba a nadie. ¿Me está entendiendo? Está viendo la comparación. Este siervo nacido de Dios le dice: Moisés, así no es. Dios ni prueba ni tienta a nadie, porque Dios no puede probar ni tentar a nadie. Dios conoce los corazones de todo el mundo. Sino que diga que el que es tentado y es por su propia, el verso 14, sino que cada uno es tentado o probado cuando de su propia concupiscencia se ha atraído y seducido. Estaba enseñando Moisés correctamente al pueblo. Ya estoy hablando como los argentinos. Estaba Moisés enseñando correctamente al pueblo. Diga no. Por eso se murió el pueblo en el desierto. No por los milagros. ¿De qué vale tanto milagro si te vas a morir en el desierto quemado, rostizado? ¿De qué vale que Dios haga sanidades, milagros, si a la final no te enseñan bien la palabra? Te vas a morir rostizado en ese desierto. Abrió el mar, y ninguno de esa generación pasó excepto Josué y Caleb. Que dijeron, Josué y Caleb dice, miren lo que dice, Josué y Caleb era de otro espíritu, un espíritu diferente al de Moisés y diferente al del pueblo. Yo creo que Josué y Caleb dijeron: no, yo no me como ese cuento de que Dios me va a traer aquí para matarme y afligirme. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a buscar Lucas 4:4. Lucas 4, vamos desde el 1. Esto, lo que le pasó a Jesús, es un paralelo de lo que le pasó
a Israel en el desierto, un paralelo, lo podemos sacar así. Fíjense, dice, Lucas capítulo 4, verso 1, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, escuche, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? Dios. Dios llevó a la gente de Israel, ¿a dónde? Al desierto. Fíjense que se está viendo la analogía, ¿no? Lucas 4:1 en adelante. Ahora, los dos. Dios sacó al pueblo de Israel al desierto. Yo les explicaba que el desierto era el único camino para poder llegar a la tierra prometida. No es que era un propósito de Dios absoluto dejarlos en el desierto. Era el paso que tenían que pasar, porque Dios no se mete por terrenos ajenos. Dios no iba a invadir Siria, no iba a invadir Egipto para que, no. Dios pasa por un camino donde ellos no era de nadie, pues un camino transitable, pues, como una ruta, pues. Ahora, Jesús, al igual que el pueblo de Israel, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, igual los 40 años de Israel. 40 días, y mira aquí, mira aquí, Jesús le vuelve a decir a Moisés, Moisés, te equivocaste, chico mal, enseñaste a la gente. Moisés dice allá en Deuteronomio 8, y Dios te trajo a este desierto para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y ahora vamos a ver quién es el que prueba en el desierto. Y dice, el verso 2, por 40 días y era tentado, ¿por quién? ¿Se acuerda que la palabra tentado es de la misma raíz que prueba? Tentado y prueba es lo mismo. Entonces Moisés le dice, Dios te sacó al desierto para probarte, para tentarte, en pocas palabras. ¿Me está entendiendo? ¿Y qué le dice el Señor? Moisés, así no es. El que estaba tentando al pueblo en el desierto era Satanás. El que estaba probando al pueblo en el desierto no era yo, era Satanás. Pero Moisés no lo podía ver porque no era nacido de nuevo. Uno nacido de nuevo no tiene visión exacta del mundo espiritual. ¿Me está entendiendo? Ellos veían todo carnalmente. ¿Qué decía David? Señor, libre de mis enemigos. David estaba hablando de demonios. No, David estaba hablando de personas de carne y hueso. Pero Pablo en Efesios capítulo 6:10 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus. ¿Vieron la diferencia de un siervo de Dios, David, que veía a sus enemigos de carne y hueso, pero Pablo veía a sus enemigos espirituales y no carnales? ¿Se está dando cuenta de lo que significa una persona nacida de nuevo? David, ¿cuántas proezas no hizo David? Pero pudo salvar a su pueblo. Mi hijo, eso no pudo. Cuando vino Salomón, desbarató y dice, y dividió el reino. Imagínese usted, una persona no nacida de nuevo es divisora de reino, destruye el reino de Dios. Salomón, con toda, y mire, mire esta pregunta, esta afirmación. Salomón dice que pidió sabiduría y Dios le dio la sabiduría. Dice que nadie tenía la sabiduría de Salomón, pero no era una sabiduría sin nacer de nuevo. ¿Me está entendiendo? Mire lo importante. La sabiduría que Dios le dio a Salomón era tan poderosa que se convirtió en el hombre más millonario del mundo para ese entonces, pero no había nacido de nuevo. Y como no había nacido de nuevo, destruyó al pueblo. Lo dividió Israel del norte, después de su reinado de Salomón, Israel del norte, Israel del sur. Una persona que no haya nacido de nuevo puede ser un siervo de Dios, pero destruye al pueblo porque no lo puede enseñar como es. ¿Me está entendiendo? Porque no conoce el mundo espiritual. No conoce la voluntad de Dios. Por eso es tan importante ser guiado por un hombre o una mujer nacida de nuevo. No tanto por los milagros, sino que te enseñe verdaderamente a escudriñar y a vivir el evangelio de Jesucristo. Entonces el Señor le dice aquí, el que tienta en el desierto no soy yo, Moisés, es el diablo. Y dice, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. ¿Cuál fue el propósito de Dios llevar a Jesús al desierto? Que Jesús tuviera comunión con él. ¿Cuál era el propósito? Ellos no lo podían ver. ¿Cuál era el propósito de sacar al pueblo de Israel al desierto?
porque era el único camino, pero también que Dios quería que Israel tuviera comunión con su padre, cosa que no hicieron. En vez de tener comunión, fue que murmuraron. Y dice que tuvo hambre. Dice que Dios lo puso a pasar hambre porque Moisés dice, y te trajo en este desierto y te hizo tener hambre. Jesús está diciendo que Dios lo hizo tener hambre. No, Jesús dice, yo me metí voluntariamente en ayuno para buscar el rostro de mi Dios. No fue que Dios me hizo tener hambre. ¿Me está entendiendo? Y dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Tomó Jesús todo aquello que había dicho Moisés del versículo 2? No lo tomó. Tomó solamente la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces esto es sumamente importante, hermano. Porque muy importante, porque como les he dicho, he llegado a la conclusión de que vamos a ser optimistas. El 95% de los que están predicando supuestamente el evangelio no están predicando el evangelio. Es muy poquito reducido el número que predican el evangelio. Muy poquito. Y ahora con esto yo le estoy diciendo que Dios, vaya a pecar, vaya a hacer aquello. No, porque es que yo tengo que tomar todo lo que sale de la boca de Dios. Y la Biblia dice que Dios, es amor, pero también es fuego consumidor. Yo no puedo, ¿cómo voy a decir yo? Es que no. Esa es palabra de Dios. Es decir, el Señor te dice, ¿qué le dijo ahí? Dios llamó al pueblo de Israel para bendecirlo, pero en el desierto estaba Satanás. Ellos estaban luchando contra un enemigo de carne y hueso, y Egipto, el ejército de Israel, pero ellos no podían luchar contra el enemigo espiritual. Ellos sepultaron a Faraón, pero al diablo no lo pudieron sepultar. ¿Y qué hizo el diablo en el desierto? Los tentó, los probó y los hizo morir en el desierto. ¿Me está entendiendo? Porque una persona no nacida de nuevo no tiene capacidad para enseñar correctamente la palabra de Dios. Así pueda hacer cualquier milagro que quiera. Vamos a buscar el Salmo 42. Salmo 42, ¿qué hora es? Ya vamos a finalizar, denme 5 minutos. Salmo 42, verso 9. Salmo 42, verso 9. Por eso es que el Señor le dijo a la pastora, tú eres resucitadora. Estamos resucitando, estas enseñanzas resucitan, no el Evangelio nunca ha muerto. Lo que resucita es personas que nunca estuvieron en el Evangelio. Dice el verso 9, dijo el siervo de Dios, no nacido de nuevo David, dijo, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado, mi hijo? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? David dijo en su oración, Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? Ahora, ¿qué dijo Jesús? La pastora lo leyó. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin de ¿qué? Del mundo. ¿Tenía un correcto pensamiento de Dios David? Lamentablemente no. David pensaba en ese momento que Dios lo había abandonado, cuando la voluntad espiritual verdadera de Dios es que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se está dando cuenta lo peligroso que es estudiar el Antiguo Testamento sin tener un conocimiento del Nuevo? Lo peligroso. Porque si usted se pone a orar, Señor, ¿por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué, Dios mío? El diablo dice, sigue así, así es que quiero. El Señor se olvidó tuyo, pero yo me acuerdo tuyo, dice Satanás, yo me acuerdo tuyo, ya te voy a hacer ganar un chance. Si te hace ganar un chance y te atrapa. Porque tú estás pensando que Dios se olvidó tuyo, cosa que nunca es así. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estaba David correcto con esa oración? Dígame, esa oración, aunque la haya hecho David, este siervo no la hace. ¿Me está entendiendo?
aunque David era un salmista, hermano, yo filtro esas oraciones de David por la palabra del Evangelio. Si esa palabra no concuerda con lo que enseñó Jesús en el Evangelio, David podrá ser muy siervo de Dios, pero tú no estabas nacido de nuevo. Yo me dejo llevar por una persona nacida de nuevo, Jesucristo, el apóstol Pablo y sus discípulos. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y dice que David veía, dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Él decía, ¿por qué, Señor, ando enlutado? No haces nada, no haces nada. El enemigo me tiene opresionado. El enemigo que estaba hablando David allí era un enemigo no espiritual, era una persona de carne y hueso. Ahora vamos a Efesios capítulo 6 para que usted vea la diferencia. Efesios capítulo 6, cómo la revelación del Evangelio hace ver a Pablo al enemigo. Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, dijo el apóstol Pablo, un siervo nacido de Dios, un siervo de Dios nacido de nuevo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. David veía a su enemigo de carne y hueso. ¿Cómo lo veía Pablo? Enemigos espirituales. ¿Me está entendiendo? ¿Quién tenía la revelación? ¿David o Pablo? David tenía una inspiración, pero Pablo tenía la revelación. Y es muy diferente una inspiración que una revelación. ¿Me está entendiendo? Entonces, esta iglesia es una iglesia que Dios está levantando en el poder del... ¿Por qué es que hablamos tanto del Evangelio? Y ahora se da cuenta, ¿por qué es que el pastor tanto evangelio? Hermano, porque el Evangelio es el único poder de Dios para salvación. ¿Lo dice así en Romanos 1, 16? Es el único. Usted vea diciendo a David que el Evangelio, predicando el Evangelio, no podía predicar el Evangelio porque no se lo había revelado. Usted ve a Moisés predicar el Evangelio, no podían predicar el Evangelio. Dijo Pablo, este es el secreto, el misterio oculto, que ni siquiera sus siervos, los antiguos, se los dio el Señor. Ellos no podían hablar del Evangelio. Si ellos hubieran nacido de nuevo, de seguro que hubieran hablado del Evangelio, pero usted en el Antiguo Testamento, muy difícil se va a encontrar que ellos digan así, el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es solamente para gente nacida de nuevo. ¿Me está entendiendo? Y esto es tan importante, hermano, porque Dios va a mover, mire, vamos a venir el último avivamiento que va a venir sobre la tierra, pero con esa cosa que están predicando, que no es evangelio, no puede haber avivamiento. ¿Me está entendiendo? Mire, el Señor me dijo, voy a hacer el último avivamiento y esta palabra la voy a llevar por los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque lo que se está predicando últimamente no es evangelio. Y si no es evangelio, no es poder de Dios. Por eso no hay sanidades, no hay milagros, el mundo se está perdiendo, todo está más malo, la iglesia no impacta. ¿Por qué no impacta la iglesia al mundo? Porque no se está predicando el evangelio y el único poder de Dios es el evangelio. ¿Me está entendiendo? Están predicando esas locuras que Dios te va a meter en un proceso, que Dios te va a enfermar, que Dios es la voluntad de Dios afligirte, que es la voluntad de Dios ponerte un cáncer, que es la voluntad de Dios destruirte, que es la voluntad de Dios destruirte, quitarte el marido, quitarte los hijos. Y eso es lo que se predica. Por eso vimos una iglesia atrasada y muerta. Ahora, yo te estoy diciendo que con esto vas a salir a pecar. No, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel por andar en el desierto pecando? Se murió. Y eso cambia ahora. Eso no cambia ahora. El que se va al mundo a pecar, prepárese, porque el diablo lo va a matar. Económicamente, financieramente y hasta de la vida. Por eso yo le estoy hablando de una iglesia que es nacida de nuevo. Que no va a decir, ay, voy a salir a hacer desastre, porque es que ya, no. El evangelio, una de las cosas del evangelio es la santidad. La santidad que ellos tenían, eso no se pierde, eso sigue. Recuerde que el evangelio
toma las cosas de Dios del antiguo y mejora algunas cosas. Es decir, que hay cosas del antiguo, por eso es que tenemos que leer el antiguo. Yo no le estoy diciendo que usted no lea el antiguo, porque en el Antiguo Testamento hay cosas de Dios que aún siguen. La santidad que ellos predicaban en el antiguo, santidad Jehová, eso no se ha acabado, eso sigue aquí en el Evangelio. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Santidad Jehová, eso. Yo tengo que predicar el Evangelio, es predicar también la santidad. Yo no le estoy diciendo a usted que vaya y hacer y deshacer, que Dios es amor nada más. No, Señor. Yo tengo que decirle a usted que sí es cierto que Dios es un fuego consumidor y que Dios siempre ha detenido el pecado. ¿Cómo detuvo el pecado con el diluvio? Con el diluvio. ¿Cómo detuvo el pecado en Sodoma y Gomorra? Destruyéndola. Es decir, Dios, el que anda practicando el pecado, prepárese, porque se va a encontrar con el diablo, porque el que opera en el mundo es Satanás, y además se va a encontrar contra Dios. La Biblia dice, el que se hace amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Es decir, el que procura pecar, el que procura vivir en el pecado, prepárese, porque el que se va a enfrentar con ustedes no es Satanás, es Dios. Y ahí sí no hay demonio que se pueda reprender. No hay agua bendita, no hay aceite ungido que reprenda a Dios. ¿Me está entendiendo? Yo tengo que hablarle la verdad. No es que le voy a decir, no vaya a hacer desastre. No, Señor, en el Evangelio no se hace desastre. En el Evangelio hay que ser santo. En el Evangelio hay que vivir apartado del pecado. Pero ya tú vives apartado del pecado. Ya tú no andas en el mundo haciendo y deshaciendo. ¿Cómo te voy a predicar yo que Dios te va a meter en un proceso? ¿Me está entendiendo? Si usted está sacando 10 en todas las materias, el profesor es tan malo que sacó 10. Voy a hacer un examen que lo voy a raspar. Voy a buscarme unas cosas que él no sepa. ¿Usted cree que eso no es así, man? Ni en el mundo pasa eso, mucho menos con Dios. La Biblia dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, menos Dios. Si usted está viviendo una vida apartada del pecado, si usted está viviendo una vida en Cristo Jesús, ¿qué proceso te va a meter Dios? ¿Qué cáncer? ¿Qué problema te va a meter Dios para enseñarte algo? Lo que te tengo que predicar es bendición y vida eterna, porque si estás en el Evangelio, eso es lo que nos queda. Si estamos en el Evangelio, como dice la pastora, y lo dice la palabra, estamos destinados a la bendición. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y yo quiero que la pastora pase por acá.